La tejedora de sueños. Capítulo 1. El despertar nocturno. Elena se despertó sobresaltada. Su corazón latía con fuerza contra su pecho. La oscuridad de su habitación parecía más densa de lo habitual, como si estuviera cargada de secretos. Miró el reloj. Las 3:33 de la madrugada. Algo había cambiado, pero no podía precisar qué. Los ecos de un sueño se desvanecían en los rincones de su mente, dejando tras de sí una sensación inquietante de poder y responsabilidad. Se levantó, sus pies descalzos tocando el frío suelo de madera. Al acercarse a la ventana, vio su reflejo en el cristal, ojos dilatados, piel pálida, un brillo extraño en su mirada que nunca antes había notado. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro, apenas audible, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «Elena», decía la voz, «ahora puedes ver». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba aún dormida? El susurro se intensificó, transformándose en un coro de voces que murmuraban pensamientos inconexos, deseos ocultos, miedos profundos. Elena se llevó las manos a los oídos, intentando bloquear el ruido, pero era inútil. Las voces estaban en su cabeza. De repente, como si una compuerta se hubiera abierto en su mente, imágenes comenzaron a inundar su consciencia. Vio a su vecino, el señor Martínez, caminando por un campo de girasoles, a la cajera del supermercado nadando en un océano de monedas, al cartero huyendo de una bandada de cartas con dientes afilados. Elena comprendió con un sobresalto. Estaba viendo los sueños de otras personas. No solo eso, podía sentir cómo, con un simple pensamiento, podía alterar estos sueños, moldearlos a su voluntad. El poder la embriagó por un momento, hasta que la realización de lo que esto significaba la golpeó con fuerza. ¿Qué pasaría si cambiaba algo importante? ¿Qué consecuencias tendría en el mundo real? Mientras la noche avanzaba, Elena permaneció despierta, atormentada por las posibilidades y los peligros de su nuevo don. No sabía que este era solo el comienzo, que cada noche que pasara traería consigo nuevos desafíos y terrores que pondrían a prueba no solo su cordura, sino también su humanidad. Cuando el primer rayo de sol se coló por su ventana, Elena exhaló un suspiro de alivio. Pero la sensación de inquietud no la abandonó. Sabía que cuando el sol se pusiera de nuevo, tendría que enfrentarse una vez más a su recién descubierto poder y a los secretos que ocultaba la noche. Capítulo 2. Susurros en la oscuridad. Los días que siguieron a su descubrimiento fueron una tortura para Elena. Las horas diurnas transcurrían en un estado de ansiosa anticipación, mientras que las noches se habían convertido en un caleidoscopio de imágenes y emociones ajenas que la asaltaban sin piedad. Cada vez que cerraba los ojos, los sueños de los demás la invadían. Veía a la anciana de la floristería bailando con su difunto esposo en un salón de baile Art Deco. Observaba al tímido adolescente del 3B conquistando mundos imaginarios como un valeroso caballero. Presenciaba los terrores nocturnos del empresario de la esquina, perseguido por monstruos hechos de contratos y números rojos. Elena intentaba resistirse, mantener su mente cerrada, pero era inútil. Los susurros en la oscuridad se volvían más fuertes, más insistentes. «Úsanos», decían, «moldéanos». Una noche exhausta y al borde del colapso, Elena cedió. Se concentró en el sueño de su vecina, la señora Rodríguez, una mujer amargada que siempre se quejaba del ruido. En el sueño, la señora Rodríguez estaba atrapada en un laberinto de espejos, gritando en silencio. Elena, casi sin pensar, modificó el sueño. Los espejos se convirtieron en ventanas, y a través de ellas, la señora Rodríguez pudo ver momentos felices de su pasado. A la mañana siguiente, Elena se cruzó con su vecina en el ascensor. Por primera vez en años,
La señora Rodríguez sonrió y la saludó amablemente. Elena sintió una mezcla de alivio y temor. Había hecho algo bueno, ¿verdad? Pero esa noche, los susurros volvieron con más fuerza. Más, exigían. Cambia más. Elena comenzó a pasar sus días investigando a sus vecinos, compañeros de trabajo, incluso extraños en la calle. Cada detalle que aprendía se convertía en una herramienta para navegar y modificar sus sueños por la noche. Alteró el sueño recurrente de su jefe, donde siempre llegaba tarde a una importante reunión. Ahora en el sueño, llegaba a tiempo y cerraba un gran contrato. Al día siguiente, su jefe anunció un aumento para todo el departamento. Modificó las pesadillas de un niño en el parque, transformando los monstruos bajo su cama en amigos peludos y juguetones. La madre del niño comentó asombrada a Elena, una extraña en un banco del parque, que su hijo había superado mágicamente su miedo a la oscuridad. Con cada cambio, Elena sentía que hacía del mundo un lugar mejor. Pero también notaba algo más. Una sensación creciente de poder, de control sobre las vidas de los demás. Y en lo profundo de su mente, un pensamiento inquietante comenzaba a formarse. Si podía hacer que las personas fueran más felices, más exitosas, más valientes, ¿no tenía la responsabilidad de hacerlo? Mientras tanto, en las sombras de sus propios sueños, una figura oscura comenzaba a tomar forma, observando, esperando. Elena aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que jugar con los sueños de otros tenía un precio, y que los susurros en la oscuridad no siempre tenían buenas intenciones. Capítulo 3. El poder oculto. Elena se sumergió cada vez más en su nuevo rol como manipuladora de sueños. Lo que comenzó como pequeños ajustes se convirtió en una obsesión por mejorar las vidas de quienes la rodeaban. Sin embargo, con cada noche que pasaba, sentía que una parte de ella se desvanecía, reemplazada por algo más oscuro y hambriento. Una noche, mientras navegaba por el sueño de su compañero de trabajo, Marco, descubrió algo inquietante. En el sueño, Marco planeaba sabotear un importante proyecto de la empresa para vengarse de un ascenso que no recibió. Elena, horrorizada, alteró el sueño, implantando la idea de que el éxito del proyecto lo llevaría a un ascenso aún mayor. Al día siguiente, Marco trabajaba con un entusiasmo inusual. Elena se sintió poderosa, justificada. Había evitado un desastre, ¿no? Pero una voz en el fondo de su mente susurraba: ¿Quién eres tú para decidir? Esa noche Elena descubrió una nueva faceta de su poder. No solo podía alterar sueños, sino que podía experimentarlos como si fueran propios. Se encontró viviendo las fantasías más salvajes de extraños, sintiendo sus miedos más profundos, experimentando sus deseos más oscuros. Era adictivo. Pero con este nuevo poder vino un precio. Elena comenzó a perder la noción de qué pensamientos eran suyos y cuáles eran ecos de los sueños que había habitado. Su personalidad empezó a fluctuar, adoptando rasgos de las mentes que visitaba cada noche. Un día, en medio de una reunión, se encontró exponiendo ideas brillantes para un proyecto. Ideas que, se dio cuenta con horror, había robado del sueño de una compañera la noche anterior. El éxito y los elogios que recibió sabían a ceniza en su boca. Mientras tanto, en el mundo onírico, Elena notó cambios perturbadores. Los sueños que visitaba repetidamente comenzaban a reconocerla. Figuras sombrías la observaban desde los rincones, susurrando su nombre. Y en sus propios sueños, cada vez más escasos, una presencia ominosa crecía, como si algo estuviera esperando el momento oportuno para revelarse. Elena intentó detenerse, pasar una noche sin invadir los sueños de otros, pero descubrió que no podía. El poder la llamaba,
Las voces la atraían. Se dio cuenta con una mezcla de emoción y terror de que ya no era solo una visitante en el reino de los sueños. Se había convertido en algo más, algo que los sueños mismos temían y anhelaban. Mientras se preparaba para otra noche de exploración onírica, Elena no podía evitar preguntarse: ¿estaba mejorando el mundo o estaba perdiendo su humanidad en el proceso? Y más importante aún, ¿qué era esa presencia que sentía crecer en la oscuridad, observándola, esperando? La respuesta, sospechaba, cambiaría todo. Y tal vez ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Capítulo 4. Vidas entrelazadas. El poder de Elena sobre los sueños había crecido exponencialmente, y con él, su influencia en el mundo real. Ya no se limitaba a alterar sueños individuales. Ahora podía tejer complejas redes oníricas, conectando las mentes de docenas de personas en una sola noche. Una noche, Elena decidió realizar su experimento más ambicioso hasta la fecha. Conectó los sueños de todos los residentes de su edificio de apartamentos en una elaborada fantasía compartida. En este sueño colectivo, el edificio se transformó en un palacio flotante, y cada vecino desempeñaba un papel crucial en una épica aventura para salvar un reino imaginario. A la mañana siguiente, Elena observó fascinada cómo sus vecinos, que antes apenas se saludaban en el ascensor, ahora conversaban animadamente en el vestíbulo, compartiendo miradas de complicidad y haciendo referencias veladas a su aventura soñada. Amistades florecieron, romances surgieron, y una sensación de comunidad llenó el antes frío edificio de apartamentos. Sin embargo, el éxito de Elena tuvo consecuencias inesperadas. A medida que las vidas de sus vecinos se entrelazaban más estrechamente, ella se encontró atrapada en una red de responsabilidades y expectativas. Cada noche, los residentes esperaban inconscientemente la continuación de su aventura onírica, y Elena se vio obligada a mantener y expandir el elaborado mundo que había creado. La línea entre sueño y realidad comenzó a desdibujarse peligrosamente. Elena notó que los eventos del mundo onírico empezaban a manifestarse sutilmente en la vida real. Un conflicto entre personajes en el sueño llevó a una acalorada discusión en la reunión de la comunidad de vecinos. Una historia de amor que floreció en el reino de los sueños resultó en un matrimonio apresurado en la vida real. Elena se dio cuenta de que ya no estaba simplemente observando o guiando. Estaba escribiendo activamente el destino de estas personas. El poder la embriagaba, pero también la aterrorizaba. ¿Qué pasaría si cometía un error? ¿Qué pasaría si el frágil equilibrio que había creado se rompiera? Mientras tanto, la presencia oscura que había estado acechando en los rincones de los sueños se hizo más fuerte y audaz. Elena comenzó a sentir que ya no era la única entidad consciente navegando por este mar de sueños interconectados. Algo más estaba allí, observando, aprendiendo, esperando su oportunidad. Una noche en medio de otra gran aventura onírica, Elena se encontró cara a cara con esta presencia. Era una figura sombría, con ojos que parecían pozos de sabiduría antigua y terrible. La figura le sonrió, un gesto que envió escalofríos por su espina dorsal, y habló con una voz que parecía provenir de las profundidades del tiempo. Por fin nos encontramos, tejedora. Has hecho un trabajo impresionante. Pero dime, ¿has considerado el verdadero alcance de tu poder? ¿Por qué limitarte a un edificio cuando podrías tejer los sueños de una ciudad entera? ¿De un país? ¿Del mundo? Elena retrocedió, horrorizada y tentada a partes iguales. La figura continuó: únete a mí, y te mostraré secretos del reino onírico que ni siquiera has imaginado. Juntos, podríamos remodelar la realidad misma.
Mientras la figura extendía una mano hacia ella, Elena se encontró en una encrucijada. ¿Debería aceptar esta oferta y sumergirse aún más profundamente en el mundo de los sueños? ¿O debería tratar de liberarse de este poder que amenazaba con consumirla? La decisión que tomara cambiaría no solo su destino, sino el de todos aquellos cuyas vidas había entrelazado en su telaraña de sueños. Capítulo 5. La tentación del control. La oferta de la enigmática figura resonaba en la mente de Elena, atormentándola tanto en sus escasos momentos de vigilia como en el vasto reino de los sueños. La tentación de expandir su influencia, de remodelar el mundo a gran escala, era casi irresistible. Finalmente, impulsada por una mezcla de curiosidad y ambición, Elena accedió a aprender de la misteriosa entidad. Su mentor, que se hacía llamar Morpheus, le reveló técnicas ancestrales para manipular no solo los sueños individuales, sino la conciencia colectiva de masas enteras. Con su nuevo conocimiento, Elena comenzó a tejer sueños a una escala sin precedentes. Ciudades enteras compartían visiones de utopía. Países enemigos soñaban con paz y cooperación. El mundo empezó a cambiar sutilmente, guiado por las narrativas oníricas que Elena y Morpheus creaban cada noche. Al principio, los resultados parecían milagrosos. Los índices de criminalidad cayeron en picado. Se firmaron tratados de paz. Avances científicos y artísticos florecieron a medida que las mentes de genios de todo el mundo se conectaban en el plano onírico. Elena se sentía eufórica, convencida de que estaba usando su don para crear un mundo mejor. Sin embargo, a medida que su poder crecía, también lo hacía su desapego de la humanidad. Pasaba cada vez más tiempo en el reino de los sueños, observando el mundo real como si fuera un tablero de ajedrez y las personas, meras piezas para mover. Morpheus la alentaba, susurrando en su oído sobre el bien mayor y la necesidad de hacer sacrificios por el progreso de la humanidad. Elena comenzó a tomar decisiones cada vez más drásticas en sus manipulaciones oníricas, convencida de que el fin justificaba los medios. Una noche, mientras tejía un sueño particularmente complejo que involucraba a líderes mundiales, Elena notó algo perturbador. Las personas en el mundo real estaban perdiendo su chispa de individualidad. Se movían y actuaban con una uniformidad inquietante, como si fueran marionetas siguiendo un guión invisible. Horrorizada, Elena intentó deshacer algunos de los cambios que había implementado, pero descubrió que su influencia se había vuelto demasiado profunda, demasiado arraigada en la psique colectiva. El mundo real y el de los sueños se habían entrelazado de una manera que ya no podía controlar completamente. Fue entonces cuando Morpheus reveló su verdadera naturaleza. No era un mentor benevolente, sino una antigua entidad que se alimentaba del caos y la desesperación. Había estado usando a Elena todo este tiempo, manipulándola para que creara un mundo donde las líneas entre realidad y sueño se borraran. Un reino perfecto para que él gobernara. Elena se dio cuenta, con un horror paralizante, de que se había convertido en el instrumento de algo mucho más grande y terrible de lo que jamás había imaginado. Había querido mejorar el mundo, pero en su arrogancia había abierto la puerta a una pesadilla inimaginable. Mientras Morpheus reía triunfante, Elena comprendió que tenía que detener lo que había puesto en marcha. Pero, ¿cómo podría enfrentarse a una entidad tan poderosa? ¿Cómo podría deshacer el daño que había causado a escala global? Capítulo 6. Pesadillas reales. El mundo se había convertido en un lugar irreconocible. La línea entre sueño y realidad se había difuminado hasta tal punto que la gente ya no sabía si estaba despierta o dormida.
Las ciudades cambiaban de forma caprichosamente. Los edificios se derretían y se reformaban como castillos de arena en la marea. La lógica y las leyes de la física parecían conceptos obsoletos en este nuevo reino gobernado por los sueños. Helena, horrorizada por lo que había desatado, luchaba por mantener su cordura en medio del caos. Cada vez que cerraba los ojos, incluso por un instante, se encontraba arrastrada hasta un vórtice de sueños colectivos, bombardeada por los pensamientos y emociones de millones de mentes confundidas y aterrorizadas. Morpheus, ahora en pleno control de este mundo híbrido, se regocijaba en el caos. Su forma cambiaba constantemente, a veces apareciendo como una sombra gigantesca que cubría el cielo, otras como un enjambre de criaturas oníricas que infestaban las calles de las ciudades oníricas. Helena sabía que tenía que actuar, pero cada intento de deshacer el daño parecía empeorar las cosas. Cuando intentó tejer un sueño de claridad y orden, creó inadvertidamente islas de realidad tan rígida que las personas atrapadas en ellas se convirtieron en estatuas vivientes, incapaces de moverse o cambiar. Desesperada, Helena buscó aliados en este mundo de pesadilla. Descubrió que algunas personas, aquellas con una voluntad excepcionalmente fuerte o una imaginación particularmente vívida, habían logrado mantener un cierto grado de control sobre sus propios sueños. Con gran esfuerzo, logró reunir a un pequeño grupo de estos soñadores lúcidos. Juntos, comenzaron a luchar contra la influencia de Morpheus, creando bolsas de sueños compartidos donde la cordura y la esperanza aún prevalecían. Pero era una batalla cuesta arriba. Por cada área que lograban estabilizar, Morpheus corrompía a otras 10. La situación llegó a un punto crítico cuando Morpheus, enfurecido por la resistencia, desató una tormenta de pesadillas sobre el mundo. Monstruos de las profundidades del subconsciente colectivo emergieron, aterrorizando a la población. Los miedos más profundos de la humanidad cobraron vida, acechando las calles y los cielos de este mundo distorsionado. Helena y su grupo de soñadores lúcidos se encontraron luchando no solo contra Morpheus, sino contra las manifestaciones físicas de los terrores de la humanidad. Fue durante una de estas batallas que Helena tuvo una revelación, la fuente del poder de Morpheus y, por extensión, del caos que había envuelto al mundo. Era la conexión que ella misma había creado entre todas las mentes durmientes. Con esta comprensión, llegó la dolorosa certeza de lo que debía hacer. Para derrotar a Morpheus y restaurar el equilibrio entre sueño y realidad, tendría que deshacer todo lo que había tejido. Y para hacerlo, tendría que sacrificar su propio vínculo con el mundo de los sueños. Mientras se preparaba para su movimiento final, Helena miró el mundo a su alrededor, un caleidoscopio de maravillas y horrores nacidos de la imaginación colectiva de la humanidad. Se dio cuenta de que, a pesar de todo el caos y el terror, había una belleza salvaje en lo que veía, un testimonio del increíble poder de la mente humana. Con lágrimas en los ojos y determinación en su corazón, Helena se sumergió en el núcleo mismo del reino de los sueños, dispuesta a enfrentarse a Morpheus en una batalla final que determinaría el destino de ambos mundos, el de los sueños y el de la vigilia. Capítulo 7. El precio de los sueños. Helena se sumergió en las profundidades del reino onírico, un vasto océano de pensamientos y emociones colectivas. A su alrededor, fragmentos de sueños y pesadillas se arremolinaban como escombros en una tormenta cósmica. En el centro de este caos, Morpheus la esperaba, su forma ahora colosal y monstruosa, un ser hecho de sombras y miedos primordiales. «Has venido a deshacer tu obra, pequeña tejedora», resonó la voz de Morpheus, haciendo temblar la fábrica misma de la realidad.
Pero no entiendes que esto es evolución, el próximo paso en el viaje de la consciencia humana. Elena se mantuvo firme, reuniendo toda su fuerza y determinación. No, respondió, su voz sorprendentemente clara en medio del caos. Esto es una perversión. Los sueños deben inspirar la realidad, no reemplazarla. Con esas palabras, Elena comenzó a desenredar la vasta red de sueños que había tejido. Cada hilo que deshacía era como arrancar una parte de sí misma, doloroso más allá de lo imaginable. Vio pasar ante sus ojos todos los sueños que había compartido, todas las vidas que había tocado, todos los destinos que había alterado. Morpheus, sintiendo que su poder disminuía, atacó con toda su furia. Olas de terror puro azotaron a Elena, amenazando con ahogarla en un mar de pesadillas. Pero ella resistió, anclándose en los recuerdos de su vida antes de su don, en la simplicidad de los sueños individuales, en la belleza de la realidad imperfecta, pero auténtica. A medida que la batalla se intensificaba, Elena se dio cuenta de que deshacer la red no era suficiente. Para verdaderamente restaurar el equilibrio, tendría que sacrificar su propio vínculo con el mundo de los sueños. Con un último esfuerzo desgarrador, Elena cortó su conexión, sintiendo como si estuviera arrancando una parte fundamental de su ser. El efecto fue inmediato y cataclísmico. Una onda expansiva de energía onírica se extendió por todo el reino, deshaciendo las distorsiones y separando los sueños de la realidad. Morpheus, privado de su fuente de poder, comenzó a desvanecerse, su forma monstruosa desintegrándose en la nada. «Tonta», gritó Morpheus mientras se desvanecía. «Has condenado a la humanidad a la mediocridad de la vigilia. Nunca conocerán el verdadero potencial de sus mentes». Pero Elena ya no podía escucharlo. Se encontraba cayendo a través de capas y capas de consciencia, de vuelta a la realidad. Despertó en su cama, en su apartamento, como si todo hubiera sido un sueño. Pero sabía que no lo era. Podía sentir la ausencia de su don como un vacío en su interior. Afuera, el mundo volvía lentamente a la normalidad. Las personas se despertaban confundidas, con recuerdos borrosos de un mundo de sueños que se desvanecía rápidamente. Elena se levantó y miró por la ventana. El sol salía, bañando la ciudad en una luz dorada. Las personas en la calle parecían desorientadas, pero aliviadas. Poco a poco, la vida normal reanudaba su curso. Pero para Elena, nada volvería a ser normal. Había vislumbrado el infinito potencial de la mente humana. Había tejido los sueños de millones y ahora estaba condenada a vivir una vida ordinaria, sin poder acceder nunca más a ese vasto reino onírico. Mientras observaba el mundo despertar, Elena se preguntó si había hecho lo correcto. ¿Había salvado a la humanidad o la había privado de algo maravilloso? La duda la carcomería por el resto de sus días. Esa noche, por primera vez en lo que parecía una eternidad, Elena se fue a dormir sin temor, sin expectativas. Y mientras se hundía en un sueño normal, ordinario y completamente suyo, una única lágrima rodó por su mejilla. Acabas de escuchar la 8ª historia llamada La tejedora de sueños, del libro de relatos de suspense, intriga y misterio, sombras en la mente, escrito por el autor Sergio Lepone. Nos vemos en la próxima historia. La profecía perdida.